pierda cuando lo meten a la olla. Entonces lo marcan, le cuelgan una cinta o algo, le ponen algo para identificarlo, que ese va a ir en tal espacio sagrado, mientras que abajo vemos otro tamaño. Porque arriba es de un gallo blanco, es para las deidades del agua, mientras que abajo es de un gallo rojo para las deidades de la tierra. Y en este caso pues ya no tienen las plumas, ya lo cocinaron, pero lo siguen conservando como concepto de cosa sagrada. Y comida habitual, muy pocas ocasiones se ofrenda. En este caso vemos frijoles y arroz, son para ritos terapéuticos. Y otros elementos se desmenuzan. Si veíamos, había pollos completos hechos solamente hervidos, otros cocinados en tamal. Ahora, otros se desmenuzan, pero también forma parte de la ofrenda. En este caso es comida. Lo que están poniendo ahí los platos, o sea, en su precepto es alimento. Es banquete, pues. Entonces se le pone tortillas, café, pan. Cuando está desmenuzado es propiamente comida en el concepto de guiso. Y en otros, pues estas enormes cantidades de comestible, en este caso para el carnaval, toda la carne se despica y se dispone en unas mesas y luego se bendice. Entonces es la abundancia, no se cuenta, o sea, no tienen cuidado en contar, es solo la gran abundancia. Pero uno lo ve y dice, pero qué barbaridad, son como unos 300 kilos de carne. En ese caso, bueno, la foto que es, bueno, sí, ya sé que es carne, pero es como una especie de carnita, como hervida, ni siquiera está. No sé qué animal. Es cerdo. Cerdo. Y bueno, y aquí comenzamos. Entonces, en la lógica del ritual siempre vamos a encontrar que hay un proceso de inicio que viene con la adivinación. Algo tiene que suceder, alguna cosa pasa, hay sequía, se enferma la gente, entonces es necesario rendir tributo a las deidades. ¿Qué ocurre? Se va y se le avisa pues al curandero. Entonces el curandero hace una consulta de qué es lo que requieren las deidades. Dependiendo de esta consulta puede ser el ritual pequeño, mediano o sumamente grande. Grande cuando involucra el pueblo entero y las comunidades circunvecinas. Mediano cuando es familiar y algunos pequeños que son a nivel personal o familiar. Entonces, ahora, hay muchos elementos de la ofrenda, les decía, y un ritual tiene que haber forzosamente música, tiene que haber flores, tiene que haber una serie de elementos de larga distancia, que son estos productos suntuarios, jícaras que se compran de Acapetlahuaya, Guerrero, que llegan vía comercio, cerámicas que no son de ahí, canastas que no son de ahí, textiles que no son de ahí, precisamente para que la deidad se sienta halagada. Ahora, muchos de estos elementos son precisamente para las deidades, entonces se dejan en los sitios sagrados, no son de consumo para las personas. Me estoy refiriendo a los objetos. Hay unos objetos tan bonitos que las personas bien que se los pudieran quedar, pero no, es de la deidad, entonces se lo dejan en el cerro, en el pozo, en la barranca o en tal lugar. ¿Qué pasa en el caso del sacrificio? Hay que distinguirlo entre comida y sacrificio. Los animales propiamente. Hay animales para la comida de la gente y animales para la comida, para la ofrenda de comida,
y animales propiamente para el sacrificio, que puede combinar sacrificio, derramamiento de sangre y comida. Entonces, por ejemplo, en los cerdos en carnaval, un solo cerdo se destina para sacrificio. Tiene pues su lógica de sacrificio, se le desangra, se le reza, se le ofrenda. Y el resto de los cerdos podrán matar 20 cerdos, entonces se llama matar, no se llama sacrificar. Entonces, lo que quieren obtener es la carne para alimentar a la gente o para disponer cierta comida en el altar. Mientras tanto, el sacrificio ese es interesante porque persigue lógica de los mitos. Y aquí vamos a encontrar entre los otomíes un asunto interesante que es la cacería. Los animales de sacrificio se cazan. Son estos personajes. En el caso de los ritos agrarios es el curandero el que hace esa escenificación de la cacería y el sacrificio. Para el caso de los ritos asociados al carnaval también tienen sus oficiantes. Son estos señores que se autodenominan hombres dioses. El curandero que oficia pues ritos del agua, ritos agrarios, ese no va a oficiar un rito de carnaval nunca. Entonces cada uno tiene sus oficiantes. Y muchos de los animales de sacrificio no se consumen, de hecho solamente se les quita la sangre y se avientan los cuerpos, no se comen. Otros, como el caso de la foto anterior que vimos, ese sí, cuando es en casa, cuando es dentro del lugar sagrado de la casa, entonces los animales se limpian y se hierven y se ponen en el altar y se usan para comulgar, se comen por fragmentos. Cuando es en los sitios sagrados ajenos al pueblo o a la casa, los cuerpos simplemente se tiran, no se consumen. Y todo acto ritual empieza con una limpia. Entonces primero pues adivinaron, dijeron que necesitan las deidades. Después, una vez que inicia el rito, va a iniciar con una limpia. No importa que sea del carnaval, porque a diferencia de otros grupos, por ejemplo los totonacos, el carnaval nunca va a ser como ritual, pues ellos le llaman también con la palabra costumbre. Carnaval no es costumbre, no es propiamente rito. Pero en este caso ellos sí, solamente cambia de oficiante. En vez del curandero común, aquí cambian de oficiante, son otros que estos se autodenominan hombres dioses. Ellos van a oficiar, pero persiguen la misma lógica que el resto del rito. Va a empezar con una limpia y luego vienen los animales que se van a sacrificar. En este caso una res, que en su lógica no es res sino es venado. Entonces, los rezos y todo eso van en función de que van a atrapar al venado. Y cuando hay un matancero en el pueblo, ese matancero entra después de que los oficiantes han hecho la cacería. Aquí por ejemplo es su rifle de madera, lo está matando simbólicamente, aunque después son los primeros que le entierran un cuchillo a la res, y después ya entra en función el carnicero, el matancero. Posteriormente, una vez que han cazado, entronizan la deidad, pues el muñeco de paja, que era simplemente un muñeco, ya lo han convertido en deidad y lo llevan ya al sitio donde va a ocupar su morada. Hay una serie de personajes que son los danzantes, viejos, mecos, los diablos, por ejemplo, estos también son como los ayudantes del muñeco de paja. ¿Con qué se pintan? Desafortunadamente con pintura de aceite. Antes era con tizne.
Y este es el muñeco. Y estos hombres vestidos con costales, su función es estar siempre, todo el tiempo junto al muñeco. Están rezándole, hablándole y disponiendo la ofrenda. Quitan y ponen ofrendas. Y todo lo que está dispuesto, eso no es consumible para los humanos, sino se tira, se les da a los perros y otra vez vuelven a instalar. Y durante 4 días están instalando ofrendas. Y por ejemplo, estos ramilletes que tienen son bastones de mando, o sea, tiene poder. Así como los curanderos también tienen su bastón de mando. Y las máscaras que va a convertirlos en sagrado. Ahora las máscaras se les humaniza, o sea, necesitan comer, fuman. Hay un acto ritual para que fumen, entonces hay música, la música de fumar, están tocando los músicos y estos señores ritualistas están rezando también en función del acto de fumar, hasta que se les acabe sus cigarros o su tabaco, las máscaras. Y después, una vez que se instala la comida, se le vierte a la imagen, por lo menos las bebidas, se le echa encima, entonces termina todo mojado. Las comidas a veces también se le pone y después se les llama a los perros para que lo quiten y otra vez se vuelve a instalar. Y siempre esta deidad va abajo, arriba están unas imágenes cristianas, un Cristo y una imagen guadalupana, y abajo está el diablo. Y en el caso, y luego en estas limpias de inicio y del transcurso del ritual, pues es para todo el público, no solo la familia que patrocina el ritual. Incluso los ausentes también forman parte de estos ritos de purificación. En este caso vemos a la muchacha que tiene la ropa de su familiar migrante que está en Estados Unidos, pero que financió también la fiesta. Entonces también forma parte de la limpia. Y culmina, este es propiamente un rito casi de puras limpias, un montón de actos, rituales de limpia. La limpia con aro de bejuco, eso también está muy generalizado entre nahuas, pehuas, otomís, otonaques. Pero nunca hay en carnaval. El caso de Cruz Blanca es muy interesante, o sea, todas las limpias habidas y por haber se conjuntan en el carnaval, es una ceremonia propiamente de purificación de la limpia. Entonces este es un bejuquito que le amarran hierbas aromáticas que va a captar el mal, entonces todo el mundo entra y sale, o sea, hay que pasar 7 veces dentro de este círculo y así uno se purifica. Entonces todo el mal queda capturado en el círculo, otra vez el concepto de círculo que captura el mal. Y si vemos, el Señor lleva unas mazorcas, un refresco, un ajo, un jitomate, un chile, pues que también van a ser purificados para poder ser sembrados. Estas mazorcas después se deshojan y se reparte una semillita a cada una de las personas y todo el mundo se apresura por tener una semilla. Y bueno, el ayudante del muñeco come parte de las ofrendas, y las ofrendas que se le da al muñeco no son propiamente la carne principal del cuerpo de las aves, sino son las extremidades y las vísceras. En este caso, una cabeza de guajolote, que lo lleva, simula comerlo y lleva de collar una morcilla, tripa con sangre. Y este otro lleva una urticaria que también va a captar el mal, va balanceando sobre toda la concurrencia esta urticaria para que capte todos los residuos del mal que todavía la gente tiene. Y después recogen toda la parafernalia del rito, absolutamente no tiene que quedar nada, y estos diablos lo llevan
a la salida del pueblo, donde lo van a instalar en un lugar donde se supone que no va a perjudicar. Pues, absolutamente todo se recoge y todo el mundo va hacia ese sitio, van tocando, van bailando, y ahí termina completamente este acto ceremonial. Y por ejemplo, este otro diablo le dieron una gallina negra, viva, entonces la mordió efectivamente y va aleteando la gallina. Entonces ya van a despedir el mal. ¿Y la lanza ahí viva que? No, el hecho la mordió hasta que se muere, y esto lo va a dejar en todo el depósito de ofrendas que van a despedir. Y este es a grandes rasgos. Quería mostrarles un poco el complejo del carnaval, porque este es el que caracteriza a estos pueblos otomís. ¿Es de donde se hizo el video para el museo? Sí. Entonces este es un rito como muy completo, muy interesante y único en esta zona otomí, porque el rito del carnaval es propiamente un rito de purificación. Todos los actos rituales de limpia del resto de los ritos se sintetizan en esto. Por ejemplo, el aro solamente se usa para los ritos de petición de lluvia, y aquí lo tienen. La urticaria para ritos terapéuticos, y aquí lo tienen. El huevo, por ejemplo, y las ramas se utilizan para actos terapéuticos, y aquí también se sintetiza. Entonces es interesante cómo este grupo que está entre la frontera pues con los nahuas ha construido lógicas muy propias. Entonces no sé si quieren platicamos más bien de las dudas o los comentarios que ustedes tengan. Y quería mostrarles propiamente pues este precepto de ofrenda, que no son los actos materiales, sino implican muchas cosas. Sí. Silvia Mendoza, de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es la primera vez que vengo a toparles. La Enriqueta y Verónica me habían invitado, pero siempre me tocaba dar clases a los martes. Sí. Por primera vez en este semestre me cambiaron el día y lo aproveché. Y lo que has expuesto me parece tremendamente interesante, y me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es que si es posible que platicaras de qué manera se está incorporando en esta organización de los rituales, que es tremendamente rico y complejo, la comunidad, en términos de ese sentido, de comunidad. Y considerando también el espacio donde se está ocurriendo esto, donde están nahuas y otomíes, tú señalabas algo de que de pronto los otomíes suben sus ofrendas a un cerro nahua, y esto habla de procesos de negociación, así lo intuyo yo. No sé si has abundado al respecto sobre de qué manera estos grupos están negociando el territorio, ¿no? Y que de tal manera que no se llegue a conflicto. Bueno, el anterior, son cosas bastante interesantes. El anterior, pues, los otomís no son tan comunales como otros pueblos. Hay mucho este precepto que llaman envidia, entonces son grupos muy divididos, con excepción de los ritos del agua, si son públicos, entonces dejan por un lado sus pleitos y de repente los ves todos juntos, todos rezando para una misma acción. Acabando el rito otra vez se agarran de la greña unos con otros. En el caso de los carnavales son ritos públicos, pero financiados por familias. Eso sí, participa absolutamente toda la comunidad, pero una sola familia lo financia, entonces gastan mucho dinero, pero es esa importancia también de convivir. Y aún también cuando estén peleados, la gente trata de colaborar, la acción de transformar los elementos de la ofrenda, eso es muy importante. Entonces las personas acuden a la casa donde se oficia el ritual y van a traer, por ejemplo, un poco de nixtamal, aunque sea un puño, un nixtamal
chile, y lo llevan a sus casas, lo transforman y lo regresan. Entonces hay un recipiente otra vez donde todo el mundo regresa lo que se llevaron, y como que hay un acuerdo más o menos a qué hora deben de regresar los productos transformados. El acto de transformar los elementos de la ofrenda es precisamente una acción pues de compartir, y luego el acto de comer. Entonces la familia que oficia, que hace el ritual, tiene mucho cuidado de que todo mundo coma algo. Si no pudo ir, le hacen llegar un poco de lo que hicieron, y esta persona también tiene que comer en absoluto lo que le mandaron, o sea, no lo puede tirar, porque es un elemento pues sacralizado. Y lo otro, hay en los ritos terapéuticos, eso sí es muy complejo. Parece ser que Cruz Blanca es como el centro de los curanderos, o sea, lo que más hay son curanderos, casi todo el pueblo se dedica a eso. Entonces hay una competencia, y entonces todo mundo, la propia comunidad definitivamente no es nada suficiente, entonces tienen sus rutas de atención, y curiosamente una gran parte de los otomís de Cruz Blanca, sus adeptos y sus pacientes, clientes, como deberíamos, son los nahuas. Entonces se van hacia territorio nahua y como que está repartido, y los nahuas también les gusta un poco llevar como el exotismo, aunque dirigen sus propios ritos, o sea, no dejan, aunque el ritualista sea otomí, lo dirigen para que los actos rituales se apeguen al protocolo nahua. Pero a veces obligan al ritualista otomí que rece en otomí, porque entre menos se entienda, mejor, porque las deidades precisamente entienden un lenguaje distinto al de ellos. Y en cuanto a este asunto de que comparten, pues es histórico. Es una región histórica bastante interesante que vemos desde los documentos coloniales. Fue un camino muy importante del altiplano hacia la costa del Golfo, y entonces no es casualidad que veamos que el rito se parece mucho de un extremo a otro. Y ahora hay dos lógicas también interesantes en cuanto a la forma de preservar estos ritos. Uno de ellos es San Pablito Pahuatlán, y quizás otro sea el otro extremo, Chicontepec. Entonces no es casualidad que San Pablito Pahuatlán también estén muy interesados en preservar la iconografía y en preservar un canon ritual, y Chicontepec también estén tan preocupados en eso, y en eso se les va el tiempo, mientras que en la parte central tienen lógicas completamente distintas, o sea, y cobran importancia a otros elementos. En la región de los tepehuas, por ejemplo, están ocupados más en los cerros, en los ríos, en la zona donde está Lulú, también los cerros y los ancestros, las cuevas. La otra parte de la cuenca del río Pantepec, donde también está otomís, Molango, ellos no les interesa la iconografía, preservar los elementos iconográficos, sino representar al fetiche, y mientras le pongan sus elementos, entonces es tal deidad, se identifica con tal deidad. Entonces, ¿cómo van cambiando las lógicas rituales? Y cada día van involucrando nuevas cosas. Hace 10 años que yo iba, por ejemplo, yo veía unas cosas en esta zona de Cruz Blanca, más apegados un poco quizás a las cuestiones de las ofrendas de comidas y el sacrificio, y últimamente más elementos de poder simbólico, de costo pues en dinero. Entonces de repente llevan diamantina, que significan polvo de oro,
la bandera mexicana, porque eso no, hace 10 años no lo veía. Y ahora están obsesionados por la bandera que también está en el altar y ya tiene su ropa y sus collares y no sé. Y cada día van involucrando nuevas cosas. El carnaval, por ejemplo, es un ritual lúdico que los personajes se van modificando. Los personajes tradicionales de hace 50 años que hubo registro ya queda muy poco. De hace 10 años que vi yo, también unos ya desaparecieron. Los tamborcillos que eran de piel de mapache y de ciertas maderas, ahora pues se compran tamborcillos de juguete. Y en fin, se van sustituyendo muchas cosas. Lo interesante es pues el simbolismo propiamente que implica el ritual. Y es una región intercultural bastante importante desde la época colonial. Quizás los otomís, no los de Cruz Blanca, sino los un poco más abajo, siempre han sido como los malos antes de la conquista hispana. La historia tolteca, chichimeca, por ejemplo, nos habla mucho de cómo Xolotl arrasa esa zona y son los malos. Y ahora en los rituales nahuas, por ejemplo, se sataniza a los otomís. Es sinónimo, esos otros otomís, es sinónimo de aire, son mal aire, pues, los otomís de la parte más baja. Y los tepehuas, por ejemplo, son muy bien vistos, son dueños de los cerros, próximos a los cerros. Los totonacas son extraordinarios comerciantes, traen productos de larga distancia que ayudan mucho, también son sus aliados. Y los nahuas durante la época colonial defendieron mucho a los otomís y a los tepehuas. Muchos de los documentos de territorio totonaca y tepehua ahora pueden consultarse en archivos nahuas sobre la defensa de la tierra, precisamente acusando a los otomís sobre vejaciones que cometían contra estas otras poblaciones, y luego después de la conquista contra los españoles. Y actualmente pues ocurre lo mismo. De repente el pleito de tierras es entre otomís y tepehuas, aunque también lo hay entre los mismos grupos de la misma filiación lingüística, pero más entre esos. Pisaflores, por ejemplo, es una población tepehua que tuvo que salirse de su antiguo núcleo en el siglo XIX y funda esta nueva población, y constantemente amenazado por otomís. Hace unos 3 años que fui, precisamente pasó una familia otomí echando balas en medio del pueblo. Y entonces los tepehuas, en vez de acusarlos, hacen un ritual precisamente donde se les exorciza, están como satanizados. Y bueno, le digo, los nahuas siempre han fungido como mediadores en ese asunto, pero Cruz Blanca, precisamente un poco para